Claudio Lozano con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ve? Lo veo con preocupación. Digo, por lo menos para nosotros, la Argentina lamentablemente tropieza por tercera vez con la misma piedra. Nada de lo ocurrido era algo imprevisible, era absolutamente esperable. Uno podía discutir si se iba a dar un poco antes o un poco después, pero la verdad que los criterios, el enfoque general de la política económica de la Argentina es la misma que caracterizó la etapa de la dictadura y la misma que caracterizó los 90. Por lo tanto, no hay sorpresa. Porque ese tipo de políticas siempre han dado como resultado crisis externas importantes. Le iba a preguntar, ¿el resultado es el mismo? Que eso es lo que preocupa mucho a los argentinos y a la mayoría de los que no entendemos de economía. Escuchamos, dólar que se mueve, Fondo Monetario Internacional, nos agarramos de las paredes. No, yo te diría que en principio, más allá de que ahora se señala que hay una situación de cierta calma en el escenario financiero luego de que pasó el famoso supermartes, lo cierto es que queda el tendal. Porque en realidad lo que hubo acá fue una devaluación muy importante que va a tener un impacto importante en los precios. Vas a tener precios arriba del 25% de acuerdo a cómo evolucione. Hoy, de acuerdo a cómo estamos, arriba del 25%, consecuentemente frente a paritarias que han cerrado en torno al 15% en 2 tramos, frente a la actualización que tienen las jubilaciones y los planes sociales. Esto es un derrumbe muy significativo del poder adquisitivo, esto es un achicamiento muy importante del mercado interno, consecuentemente una situación compleja para las pymes, un impacto contractivo, recesivo, sobre el cual se carga la suba mayúscula de la tasa de interés fijada en torno al 40% por el propio Banco Central, que es un premio a los especuladores, pero al mismo tiempo te derrumba el financiamiento de la actividad productiva. Así que ya la situación se complicó. Ahora, el tema es que lo que dio origen a lo que ocurrió sigue estando con nosotros. Acá lo que hay es un agujero estructural donde la Argentina, de cada 10 dólares que necesita, produce 6 con sus exportaciones. Los otros 4, que equivalen aproximadamente a 40.000 millones de dólares anuales, los busca endeudándose o con ingresos de capital de corto plazo premiados por una tasa de interés que permite una renta en dólares monumental. Ese es un escenario absolutamente inestable. Ahora, es muy claro, ¿no? ¿Cómo lo explica? Lo explica en un castellano que está bueno. Pero te digo, hay 3 razones que desataron el candombe. A ver. La primera razón es que hay un cambio en el escenario internacional que se mantiene. La tasa de interés de los Estados Unidos ya ayer volvió a subir. Primer tema, consecuentemente ahí te hace más difícil endeudarte y son menos los capitales que vienen. Segundo tema, el gobierno lleva adelante una política de aperturismo, de desregulación y de endeudamiento exponencial que acortó incluso los plazos de vencimiento de deuda. Nosotros tenemos, sumando los 30.000 que pasaron ayer, más lo que queda hasta comienzos del año próximo, alrededor de 54.000 millones de dólares de vencimientos de corto plazo. Porque aparte de los 30.000 que se superaron, dentro de 30 días tenemos un vencimiento similar. Entonces, vencimientos de corto plazo en un escenario internacional complejo. Y el tercer punto es la crisis política, que esto es lo que no se menciona. El acuerdo de gobernabilidad que había tejido Macri con el justicialismo, en el marco del conflicto social que desató la política del tarifazo, se rompió. Y ahí hay un proyecto puesto sobre la mesa que está diciendo que hay que retrotraer las tarifas. Estos 3 temas, la situación internacional, los vencimientos de corto plazo y la crisis política, siguen estando con nosotros, ninguno se ha resuelto. Entonces habrá que ver qué pasa con la discusión del fondo, pero en tanto el fondo implica más ajuste fiscal, probablemente puede llegar a tener incluso algún ajuste cambiario adicional, es muy difícil pensar cómo va a resolver esto en términos de situación política el gobierno, porque el nivel de cuestionamiento social a este rumbo es muy alto hoy y va a ser más alto mañana. Muchachos. Claudio, vos sabés que te escucho y me hago una pregunta, ¿no? Justamente, los anteriores tiran la pelota para adelante, los de hoy tiran para atrás. Digo, ¿crisis de antes o crisis de hoy? Es que es como un maridaje.
En realidad las insuficiencias de las políticas que se denominan populistas, que entre otras cosas tienen que ver con enfatizar aspectos distributivos, descuidando la cuestión de la inversión, para hacerla corta, esas inconsistencias terminan abriendo el camino para la aplicación de procesos de ajuste como este, que a su vez, en tanto no resuelven absolutamente nada, vuelven a abrirle la puerta a las estrategias populistas. Si nosotros seguimos en esta discusión, estamos fritos. Argentina no sale ni por un lado ni por el otro. Argentina necesita condiciones de regulación porque el esquema productivo de la Argentina es absolutamente... El esquema productivo, financiero y comercial de la Argentina es insostenible. Argentina tiene que reorganizar su estrategia productiva. Para eso necesita regular la cuenta corriente y la de capital. No la puede desregular. Estos señores han llevado la cosa a un extremo tal en donde un país que tiene una armaduría industrial, que por lo tanto depende de manera monumental de importaciones. La industria argentina necesita 36.000 millones de dólares para funcionar, que no produce. Te agregan una política de aperturismo comercial que hace que ingrese lo que no necesitas. Claro. Con lo cual te agrava el rojo comercial cuando vos deberías tener una política de ahorro de divisas. Es exactamente lo contrario. Llevan el tema a tal punto que te desregulan incluso el ingreso de las divisas de exportaciones. Argentina no tiene hoy certeza respecto a cuándo le ingresan los dólares de los exportadores, porque los exportadores no tienen plazo para liquidar las divisas. Pueden no liquidarlas. Entonces digo, todo un conjunto de cuestiones que agravan el cuadro de debilidad estructural que la Argentina tiene. Si a eso le agregás el tema de la lógica permanente de fuga de capitales que tienen los principales capitales de la Argentina, que no se ha detenido desde que asumió el gobierno, al contrario, como está todo desregulado, siguen saliendo por todos lados. Si le agregás el rojo que tenés en la balanza turística y demás, ahí están los 40.000 palos que te faltan todos los años y que tenés que buscar, bueno, eso no nos sirve para nada. Argentina tiene que replantear su marco regulatorio para orientar al país a una estrategia de ahorro de divisas que tenga como norte satisfacer las necesidades básicas de una población que aparte está castigada. No se puede encarar una estrategia económica sin tomar en cuenta que esta Argentina tiene un 30% de pobres y un 60% de hogares que no llegan a fin de mes. ¿Vale? Desde hace... Yo qué sé, tengo 50, pero los historiadores dicen de hace 70 años, yo voy a poner 30 años. Tenemos desregularizadores atroces, irregularizadores atroces y otros que dijeron hacer una cosa y después hicieron algo completamente diferente a lo que decían. ¿Cuál es el parámetro que podemos tener los argentinos para encarar seriamente una política económica? Porque el sistema Moreno no funcionó y parece ser que el sistema Brown, Lopetegui y Quintana tampoco funciona. ¿Cuál sería el sistema que funciona? Y si en lugar de Guillermo Moreno fuera Mariano Moreno, funcionaría mejor. Digo, no, está bien. No, porque si el representante de la regulación es Moreno, estamos fritos. No hay por qué colocar las cosas en ese lugar. Pero cuando no era Moreno y era quizás... Pero es lo que dije antes. Juan Perón, en la época de Perón, que regulaba todos los ingresos y quienes debían y podían exportar o importar, también estamos en problemas, digo. Yo creo que son épocas distintas, pero independientemente de eso, digo lo siguiente. Argentina, si vos te fijás, la riqueza que genera anualmente hoy nuestro país, y la dividís por los 44 millones de habitantes... Eso te da que la renta per cápita mensual que tendría que tener cada argentino es de $1.000 mensuales. Esto implica que un hogar tipo debería tener un ingreso de 80.000 pesos al mes. Los hogares en la Argentina tienen un promedio de ingreso de 23.000 pesos y el 50% menos de 13.000. El tema de la Argentina es la desigualdad. Argentina es un país de ingresos medios, con una economía, una dotación formidable de recursos naturales y una población que tiene niveles de calificación que le permitiría, y una cultura industrial que le permitiría avanzar en una estrategia distinta, y sin embargo no lo hacemos. Y el problema es que se enfoca el tema como si el problema fuera el problema de los pobres o del Estado, y el problema de la Argentina son los ricos. Este es el problema de la Argentina. En la Argentina los ricos amasan fortuna,
a expensas del Estado, no invierten y no pagan impuestos. Y tienen una lógica permanente de colocación de capitales en el exterior. Cosa que se agrava cuando vos desregulás la economía. No es que se resuelve bajo la idea de que entonces ahora tienen confianza y vienen y hacen las cosas bien. No, todo lo contrario. Y lo que está ocurriendo lo demuestra. Pero digo, o sea que la discusión es otra. Nosotros tenemos que regular sobre la base de un acuerdo social distinto, tenemos que regular el comportamiento de los sectores que tienen mayor capacidad económica, que son los que tienen que invertir. Sin eso no funciona la Argentina. Ahora, y esa discusión sobre la inversión no puede darse exclusivamente sobre la base de agravar las condiciones de explotación de la fuerza laboral o las condiciones de depredación de los recursos naturales. Porque estos señores centralmente han amasado fortunas sobre la base de disponer de rentas extraordinarias, explotando bajo el control de recursos naturales, el petróleo, el gas, la tierra y demás, o sobre la base de hacer negocios con el Estado, sobre precios en las compras, regímenes de promoción industrial y subsidios de toda la haya que no han tenido ningún efecto concreto en términos de desarrollo. También los subsidios, digo. Bueno, por eso, pero si vos te pones a ver los subsidios tienen por destino dominante en el aparato estatal argentino las principales empresas del país. Digo, este es el problema. Hoy, por ejemplo, incluso, vos estás, ¿por qué estás bajando subsidios y subiendo tarifas? Porque el destino del subsidio no era el bolsillo de la gente. El destino del subsidio era la renta de las empresas. La renta de las empresas no era que tenían tarifa baja y no invertían porque tenían tarifa baja. Tenían tarifa baja y subsidios millonarios. Digo, esos subsidios millonarios no los transformaron en inversión. Claro. Ahí había la tragedia del 11 tragedia de 11 para ser muy ejemplificativo. Ese es un ejemplo típico, pero digo, y vos hoy incluso estás rebajando subsidios, pero estás aumentando tarifas incluso por encima del reemplazo del subsidio anterior porque estás modificando el precio al cual tenés que producir el gas y el petróleo. Porque vos, en lugar de colocar el precio en relación al costo de producción que vos tenés, estás tomando como precio de referencia el internacional, como si vos fueras un importador y no tuvieras el recurso. Y el resultado es que estás generando una estructura tarifaria en donde el costo de la energía para la producción debilita la competitividad de la Argentina y el costo de la tarifa para los hogares lo que hace es romperte la posibilidad del mercado interno. Entonces hoy por hoy, si vos ves el balance de las principales empresas del país en la bolsa en el año 2017, las empresas más importantes las 53 empresas más importantes tienen un resultado neto de 35% de utilidades. Las empresas vinculadas a las tarifas han incrementado su renta en un 209%. Es decir, que ganan y a muchas empresas no les van mal. Es más, Metrogas creció en su rentabilidad un 1100% respecto al 2016. Y Edenor creció un 2100% en su rentabilidad respecto al 2016. Entonces digo, la discusión es cómo uno enfoca las cosas de otra manera. Porque además, si vos tomás el resultado hasta el 2017, la producción de petróleo cayó, la producción de gas cayó, las inversiones bajaron en el sector energético, en lo que hace hidrocarburos, y además estás importando más energía que antes. ¿Y eso es como resultado de la desregulación total, por decirlo de alguna manera? No hay un automatismo de mercado que nos garantice la inversión. Eso no ocurre. No ocurre, y no ocurre porque, no porque la teoría económica no lo explique. En realidad, cuando vos no tenés un mercado de competencia, que es lo que no hay, porque tenés grandes capitales que manejan distintos negocios, en realidad ese manejo del negocio les permite obtener rentas extraordinarias por el propio manejo del mercado.
o por el control del recurso natural, que es un recurso escaso y lo manejan ellos y no lo maneja el resto. Eso lo que le permite es tener rentas extraordinarias sin invertir. La inversión es una función de que se obtengan rentas extraordinarias. Si yo puedo obtener la renta extraordinaria porque hago lobby con la política pública, porque encuentro un nicho que me da un subsidio del Estado, porque sé que mañana voy a tener el dólar a 25 y me puedo ir hoy a 20, digo, yo tengo rentas extraordinarias sin invertir. Y ese es el problema de la Argentina. Le hago una última, con poder de síntesis, le pido, muchos desde el gobierno o se instala a través de muchos medios, dicen el déficit, hay que bajar el gasto público, el gobierno que gasta en planes, en esto, en el otro. ¿Ahí hay una mirada solapada del gobierno de seguir con el ajuste, de justificarlo de alguna manera, o realmente hay que bajar el gasto público? No, a ver, el debate, ese es el tema famoso, que donde se dan, es el maridaje de políticas que no van a ningún lado. Resolver el déficit no puede ser solamente la discusión de emitir o endeudarnos. Usted dice reducir el déficit significaría mejorar los ingresos a través de la toma de medidas. Hay un capítulo que se olvidaron, que es el impuesto a los que tienen capacidad económica. Digo, en la Argentina hay 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto promedio de 15 millones de dólares. Hay 1.000 argentinos que tienen 30 millones de dólares de patrimonio neto y hay 11 argentinos que tienen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares. Si estos señores pagaran la alícuota de bienes personales que existía hasta finales del 2015, porque ahora la están eliminando, estamos eliminando los impuestos que gravan la riqueza a nosotros. Si eso se le cobrara, yo tendría fondos suficientes para que ningún hogar estuviera debajo de la línea de indigencia, para que no hubiera hambre en la Argentina. Lo que quiero decir con esto es, el capítulo de cobrarle a los ricos existe. El 50% de la recaudación en los países desarrollados viene del impuesto al patrimonio y a las altas rentas. Los impuestos sobre el consumo que pagamos todos en cada cosa que compramos ocupan el 30% de la recaudación. La Argentina es al revés. La Argentina tiene más del 60% vinculado a impuestos sobre el consumo y solo el 30% en patrimonio y en altas rentas. Ese es el debate de la Argentina. Es el debate de la desigualdad. Es el debate que muchos no quieren dar. Nos dio una clase, interesante escucharlo. Claudio, gracias por la visita, como siempre un gusto. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos una pausa. En el próximo bloque, Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de tarifas y también una entrevista con un intendente del oficialismo, Gustavo Pozo, de Cambiemos. Vamos a ver qué dice el jefe comunal de San Isidro de los temas de la coyuntura diaria. Pausa en 23 en punto y ya venimos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más.